me siento bendecido, me siento agradecido con la situación que estoy viviendo, con todas las Ilia Topuria lleva meses siendo noticia por todo lo que no quería que fuera noticia. El hombre que noqueó a Volkanovski, a Holloway y a Oliveira para convertirse en doble campeón invicto de la UFC, perdió el cinturón en la noche más importante de su carrera. Y no solo eso. En los meses anteriores a esa pelea, su propia mujer lo denunció por malos tratos. Un juzgado de Madrid tuvo que decidir si su hija podía salir del país. El campeón compareció ante un juez y todo el mundo se preguntaba si el matador iba a volver a ser el mismo después de tantos meses de desgaste personal, legal y emocional. He repasado cada comunicado, cada filtración, cada movimiento en los juzgados y cada segundo de esa noche en la Casa Blanca. Y os voy a contar todo. Cómo el divorcio más mediático del MMA estuvo a punto de costarle la carrera. ¿Qué pasó realmente en ese juzgado de Móstoles? ¿Por qué Dana White no sabía cuándo iba a volver su campeón? Y cómo todo lo que vivió fuera del octágono pudo haber influido directamente en la pelea que lo cambió todo. Pero antes, dime, ¿de quién crees que es la culpa de esta situación? ¿Topuria, su exmujer, la presión de la fama o simplemente la vida? Deja tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Nombre y esto es El Octágono Oscuro. Capítulo 2. El mejor momento de su carrera, justo antes del abismo. Para entender esta crisis hay que retroceder, pero no hasta diciembre cuando explotó el escándalo, ni siquiera hasta noviembre con la denuncia. Hay que retroceder hasta el 28 de junio de 2025, la noche en que Topuria noqueó a Charles Oliveira en el primer round en el UFC 317 y se proclamó campeón del peso ligero de la UFC. Era el techo de su carrera. Doble campeón invicto, número 2 del ranking libra por libra de la UFC, el peleador español y georgiano más importante de la historia de las artes marciales mixtas. Todo el mundo hablaba de él como el próximo gran rey de la UFC, el hombre que podría unificar el peso ligero si se enfrentaba a Islam Makhachev. El futuro era brillante y despejado. Y aquí está la primera cosa que descubrí. Porque justo esa noche, sentada en primera fila en el T-Mobile Arena de Las Vegas, viendo cómo su marido conquistaba el mundo, estaba Georgina Uzcategui. Sonreían juntos para las cámaras, posaban con el cinturón. La imagen perfecta. 3 semanas después, él presentaba la demanda de divorcio. Capítulo 3. Las señales que nadie quiso ver. Antes de que todo explotara públicamente, las señales ya estaban ahí para quien las quisiera ver. En octubre de 2025, apenas 4 meses después de la conquista del cinturón, los fans empezaron a notar algo raro. Y al mismo tiempo trabajábamos y entrenábamos ya casi a nivel profesional, ¿no? De que Desde vas jóvenes. a competiciones de altísimo nivel, tienes que rendir. Topuria y Georgina se habían dejado de seguir en Instagram. Habían borrado las fotos juntos. Habían eliminado etiquetas. Las redes sociales, que siempre habían mostrado a una pareja unida con 2 hijos y una vida aparentemente envidiable, de repente mostraban 2 perfiles que parecían no conocerse. Los rumores se dispararon. Se hablaba de ruptura, de infidelidades, de problemas graves. Topuria no decía nada. Seguía publicando entrenamientos, fotos con sus hijos, frases motivacionales en redes. Pero entonces publicó algo que en ese momento nadie supo leer bien. En un carrusel de fotos, entre imágenes de su vida diaria y sus sesiones de entrenamiento, apareció una nota escrita a mano con una frase que lo decía todo. Mi problema era querer llevar conmigo hasta arriba a personas que ni siquiera querían verme arriba. Nadie la interpretó como una declaración de guerra. Pero ahora, con todo lo que pasó después, esa frase cobra un significado diferente. Capítulo 4. La denuncia que lo paralizó todo. Entonces llegó noviembre y todo cambió de golpe. 3 semanas después de que Topuria presentara la demanda de divorcio, su exmujer, la empresaria venezolana Georgina Uzcategui, interpuso una denuncia por presuntos malos tratos en el juzgado de guardia de Móstoles. En el escrito, la acusaba de violencia doméstica,
maltrato familiar y lesiones. Las autoridades activaron medidas de protección a través de programas de la Cruz Roja. La situación era muy seria. Y ahí, con esa denuncia encima de la mesa, Topuria tomó la decisión que marcaría los siguientes meses. Anunció públicamente que no pelearía en el primer trimestre de 2026. Lo publicó en sus redes sociales con una honestidad que dejó a todo el mundo sin palabras. Dijo que estaba pasando por un momento difícil. En su vida personal, que quería centrarse en sus hijos, que no quería frenar la división, pero que necesitaba resolver aquella situación antes de volver al octágono. Una declaración que en la UFC no se había visto muchas veces. Dana White tuvo que actuar rápido. Para no dejar paralizado el peso ligero, la UFC organizó un título interino entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett para el UFC 324 en enero. Topuria lo aceptó, incluso dijo que le parecía la mejor decisión posible dadas las circunstancias. Pero en el fondo, lo que estaba pasando era que la vida personal del campeón había secuestrado su carrera deportiva por completo. Capítulo 5. El comunicado bomba y la acusación de extorsión. El 15 de diciembre de 2025. Topuria rompió su silencio de forma definitiva. Publicó un comunicado que dejó a todo el mundo sin palabras. No habló de peleas, ni de rivales, ni de la UFC. Habló de extorsión. Dijo que durante los últimos meses había sufrido presiones intolerables, amenazas de difundir acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero. Negó categóricamente cualquier tipo de violencia. Dijo que tenía pruebas, grabaciones de audio, comunicaciones escritas, testimonios de testigos, material en vídeo. Todo entregado a las autoridades judiciales para proceder legalmente por intento de extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de fondos y múltiples amenazas. Cerró el comunicado con una frase que resonó en todos los medios. La verdad no es una cuestión de opinión, es una cuestión de evidencias. Pero claro, si el hombre más famoso del MMA español sale a decir que le están extorsionando, el mundo entero quiere saber quién. Si siempre vives en días soleados, realmente yo creo que no te expones ante situaciones las que requieren que realmente saques ese coraje. Y aunque en el comunicado no aparecía ningún nombre, todo el mundo sabía de quién hablaba. Los medios lo publicaron sin tapujos. La historia había saltado de las páginas de deportes a las de sociedad, a los programas de televisión, a los debates en redes. El campeón del mundo estaba en el ojo del huracán por razones que no tenían nada que ver con el octágono. Capítulo 6. El juzgado de Móstoles. El 7 de enero de 2026. Ilia Topuria y Georgina Uzcategui se vieron las caras en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Móstoles, en Madrid. No en el octágono, no en una rueda de prensa. En un juzgado de la Comunidad de Madrid, con abogados, ante una jueza. Ese día, el tribunal estudió la petición de Georgina para viajar a Miami con la hija que ambos tienen en común, una niña de apenas año y medio de edad, en pleno proceso de divorcio. Topuria se opuso de manera firme, y la justicia le dio la razón. La menor no podría salir de España sin autorización expresa de la jueza. Ninguno de los dos podía llevarla fuera del país sin permiso judicial. Fue la primera victoria legal de Topuria en este proceso, y dentro de su entorno lo celebraron. Dijeron que estaba muy contento y muy satisfecho, no solo por la resolución en sí, sino porque le permitía mantener una relación cercana con su hija mientras duraba el proceso. Pero la guerra legal todavía no había terminado, y los meses de incertidumbre seguían pesando sobre los hombros de un hombre que debería estar entrenando para defender su cinturón. Capítulo 7. El acuerdo y el fin de la batalla. Entonces llegó el 5 de febrero de 2026 y todo se resolvió de golpe. Georgina Uzcategui retiró la denuncia por malos tratos. El caso quedó archivado. Los dos firmaron un acuerdo de divorcio en los mismos términos que Topuria había propuesto desde el principio. La madre y la hija seguirían viviendo en Madrid.
Topuria tendría un régimen de visitas amplio. La jueza, según trascendió, había criticado la actitud de la exmujer por haber limitado las visitas del padre a la niña sin justificación suficiente. Y ese mismo día, Topuria publicó un carrusel de fotos en redes sociales con 3 palabras en inglés que lo decían todo. The champ is back. El campeón ha vuelto. Pero eso no borraba los meses anteriores, no borraba la denuncia, ni el juzgado, ni los titulares en todos los medios de España y del mundo. No borraba los meses sin entrenar con normalidad, sin hacer campamento, sin la cabeza puesta en el octágono. Y no borraba la pregunta que ahora mismo se hacía toda la afición del MMA. ¿Cómo llega Topuria física y mentalmente a la pelea más importante de su vida después de todo esto? Capítulo 8. El regreso y la noche de la Casa Blanca. El 14 de junio de 2026. Uno de los eventos más espectaculares en la historia de la UFC, Ilia Topuria hizo su entrada al octágono desde el mismísimo despacho oval de la Casa Blanca. La imagen era surrealista. El jardín sur de la residencia presidencial convertido en arena de combate. Donald Trump cumpliendo 80 años. El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y Topuria, el chico criado en Alicante, hijo de refugiados georgianos, disputando el cinturón indiscutido del peso ligero ante 5.000 personas en Washington. El ambiente era el más grande de su carrera. Y sin embargo, desde los primeros minutos del combate, algo no funcionaba como se esperaba. Topuria salió muy agresivo, buscando el knockout que tanto lo había definido en su carrera, pero la diferencia de altura con Gaethje le obligaba a meterse en la distancia del americano una y otra vez descuidando su defensa. Y en el primer asalto, Gaethje conectó un upper al rostro que impactó directamente en su ojo derecho. Ese golpe lo cambió todo. Capítulo 9. La lesión que pudo haberlo arruinado antes de empezar. Desde el primer asalto, el ojo derecho de Topuria empezó a cerrarse. La herida fue empeorando a lo largo de los siguientes rounds. El médico lo revisó entre asaltos. La visión de Topuria se deterioraba por momentos. Y aún así, el campeón pedía continuar. Con el ojo casi cerrado, sin poder ver con claridad, sin las condiciones físicas necesarias para seguir peleando al máximo nivel. Yo creo que una de las mejores cosas que he tenido es que nunca me ha dado miedo el hecho de compartir mis debilidades con la gente más cercana y con la gente que... Hubo momentos en los que Topuria estuvo cerca de dar la vuelta al combate. Momentos en los que casi lo remató. Pero sin visión, esa clase de remate es casi imposible. Gaethje, que llevaba la pelea con cabeza, solo tenía que esperar y no equivocarse ante un rival que físicamente se estaba apagando solo. Al finalizar el cuarto asalto, la campana sonó y Topuria nunca salió al quinto. Su hermano y entrenador Alexandre tomó la decisión. Dolorosa, pero necesaria. Informó al árbitro Mark Goddard de que la pelea se paraba. El médico confirmó que continuar era un riesgo que no se podía asumir. Justin Gaethje se proclamó campeón indiscutido del peso ligero al tercer intento de su carrera. Y Topuria salió del octágono con la cara ensangrentada y la mirada perdida hacia el hospital más cercano. Dana White declaró ante la prensa en Washington que Topuria estaba hecho un desastre y que lo único que quería era que fuera a casa y descansara. Habló de posible fractura orbital. Y pocas horas después, el parte médico lo confirmó todo. Fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, con el ojo derecho en peor estado que el izquierdo. Sin necesidad de cirugía, pero con meses de reposo por delante. Topuria no volvería a pelear en lo que restaba de 2026. Capítulo 10. ¿La crisis personal le costó el cinturón? Y aquí está la pregunta que todo el mundo se hace pero que nadie se atreve a responder del todo. ¿Influyó la crisis personal de Topuria en esa derrota? ¿Llegó a la noche de la Casa Blanca con demasiado peso encima? Piénsalo bien. Desde junio de 2025 hasta febrero de 2026 no entrenó con normalidad. Durante esos meses,
tuvo la cabeza puesta en juzgados, en comunicados, en proteger a su hija, en una batalla legal que consumió una energía que debería haber estado en el gimnasio. Luego, una vez cerrado el acuerdo en febrero, solo tuvo 4 meses para preparar la pelea más importante de su carrera, en el escenario más exigente posible, contra un rival veterano que llevaba meses haciendo campamento con la mente tranquila. Gaethje entró a la Casa Blanca con un plan perfecto. Atacó el ojo desde el primer minuto. Usó su altura para forzar a Topuria a venir hacia él con la guardia baja. Fue paciente, inteligente y preciso. Exactamente lo contrario de lo que necesita un rival cuando lleva meses de desgaste personal y lleva menos tiempo del ideal preparando una pelea. El propio Topuria reaccionó horas después de la derrota en Instagram con una frase que lo dice todo. Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara. Y lo has hecho. Una admisión limpia de la superioridad de su rival esa noche, sin excusas. Pero quienes lo rodean saben que el Topuria que llegó a la Casa Blanca no era el mismo que noqueó a Oliveira en el primer round en Las Vegas. Capítulo 11. Lo que viene ahora, Topuria tiene 29 años. Un récord de 17 victorias y una derrota. La primera derrota de su carrera. Y una fractura orbital que le impedirá pelear varios meses más. Cuando vuelva, el mundo del MMA seguirá esperándole. Su calidad no desaparece por una noche difícil, pero lo que está claro es que la historia que vivió desde junio de 2025 hasta junio de 2026 es una de las más complejas que ha atravesado un campeón de la UFC en los últimos años. Un divorcio mediático, una denuncia por malos tratos, meses de batalla legal, la presión de volver al octágono más famoso de la historia, y una derrota que duele no solo por el resultado sino por cómo llegó a ella. El matador sigue siendo una leyenda en construcción. Pero esta temporada oscura le enseñó algo que ningún entrenador puede enseñar dentro del gimnasio. Que el combate más duro a veces no ocurre dentro de la jaula. ¿Y tú qué piensas? ¿Vuelve Topuria más fuerte o esta crisis le ha pasado demasiada factura? ¿Crees que la crisis personal fue la razón de esa derrota en la Casa Blanca? Dímelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete porque en el siguiente vamos a analizar qué tiene que hacer Topuria para recuperar el cinturón y si Gaethje puede mantenerse en la cima. Hasta la próxima.